Y vamos a tratar un asunto muy importante que preocupa a padres y también a la comunidad educativa, el acoso escolar que se produce a edades cada vez más tempranas, según los resultados de un estudio promovido por el Cabildo de Gran Canaria, que ha detectado a niños de hasta 10 años que lo sufrieron en los últimos cursos de educación primaria, cuando antes se iniciaba a partir de secundaria. En cuanto a los motivos que llevaron a sus compañeros a discriminar a esos chicos, el estudio apunta a que lo más repetido fueron los relativos a su orientación e identidad sexual, seguidos por el sobrepeso o por la raza o etnia. El estudio ha puesto sobre la mesa una realidad que se intuía, pero de la que no habían datos oficiales. Pues precisamente dirigiendo ese estudio ha estado el sociólogo y director de este trabajo, profesor de la Universidad de La Laguna, José Gutiérrez. Josué, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y un asunto que también esta mañana vamos a tratar con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Señor Capafons, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Roberto García, que es vicepresidente de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, comenzando por estos datos, por el estudio realizado, Josué, tú dirigiendo ese estudio en conjunto con el Cabildo de Gran Canaria, han llegado a destacar datos importantes. Como bien decimos, parece que el acoso escolar se centraba mucho en la etapa secundaria, pero hemos visto cómo se vienen arrastrando casos desde la etapa en primaria, ¿no? Sí, hay muchos estudios que ya preveían que cada vez se estaba adelantando más, ¿no? Esto entra dentro de la lógica de todos los hitos en las vidas de los niños y las niñas, pues cada vez se van adelantando mucho más, ¿no? El estudio fue hecho a niños de 11 a 14 años. Y bueno, se le ponía, a los niños no contestaban directamente un test sobre su vida o sus experiencias, sino se le proponía una situación que cumple los criterios del acoso escolar y después los niños contestaban una serie de preguntas relativas a la situación y la última es si alguna vez se habían sentido como el niño o la niña de la historia, ¿no? que se sentía acosado, ¿no? Estamos hablando de unas franjas de edades que van entre quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, ¿no? Exactamente. Esos fueron más o menos fueron los cursos en los que se aplicó el cuestionario a 3.723 niños y niñas de Gran Canaria. Así que es un muestreo bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, sí. Ajá. Bueno, con estos datos en la mano, Juan Capafons, ya hemos hablado en muchas ocasiones también desde la Universidad de La Laguna y por tu parte también has llevado muchos estudios que tienen que ver con el acoso escolar. Ya se preveía o ya se veía venir que los casos de acoso escolar ya no solo se acentuaban en la etapa secundaria, sino que ya incluso se adelantaban en las edades, ya lo vemos en la primaria. Sí, efectivamente. Lo he señalado en varias ocasiones y yo no pararé de insistir. El acoso está íntimamente relacionado con el respeto interpersonal y cuando se mina el respeto, cuando se mina el entender que el otro ser humano pues, es alguien con el que tenemos que convivir, con el que tenemos que interactuar y no es un objeto para machacar o para entretenernos o para, en fin, destrozar, pues en cuanto que se afecta el respeto, pues es muy probable que aparezca algo que es verdad, que ha existido siempre, pero como ha existido el cáncer, el ictus, y por eso no paran, en medicina no paran de trabajar para que esto pues aminore o desaparezca. Pues a los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras nos interesa que esto desaparezca, porque es una verdadera lacra en el ser humano, ¿no? Cuando no nos respetamos y acabamos en conductas de abuso sobre un tercero, que siempre, insisto, es la víctima. Sí, decía Juan que esto ha existido siempre y que hay que acabar con esto, pero sí es verdad, ¿hasta qué punto lo hemos normalizado, por ejemplo, Roberto, y todavía se escucha eso decir, eso son cosas de niños, ¿no? Y lo dejamos pasar, hacemos tal vez la vista gorda, Roberto. Sí, son uno de los mitos, o que todo el mundo tiene que pasar por eso, pero realmente pues ninguno de los que estamos aquí pensamos que nadie tenga que pasar por cuestiones negativas de este calibre para casi ser persona, ¿no? Pero de todas maneras los datos son completamente coherentes con lo que nos encontramos nosotros en el día a día, en nuestras charlas, en la formación que hacemos para padres, que siempre los niños y las niñas se paran al final de la charla, pues a mí me pasó esto, o fulanito hace esto, o fulanita hace lo otro. Y por supuesto todos, el compañero Juan Capafons y yo estamos íntimamente ligados en la lucha contra esta lacra, que además creo que lo he definido y no tengo nada que añadir perfectamente. Bueno, Roberto decía esa concepción que hay de que tenemos que pasar por esto, pero ¿hasta qué punto a unos niños los hacen más fuertes en un futuro y a otros les acaba minando en su autoestima? Eso es importantísimo lo que acabas de señalar, porque es el gran mito. Es decir, el sufrimiento humano es connatural a la esencia y a la existencia del ser humano. Y lo que pasa es que el ciberacoso y el acoso es un sufrimiento absolutamente gratuito, no aporta nada.
Y esto hay que subrayarlo. Esto te endurece, esto te va a hacer más fuerte. Hay muchas vías para endurecerte y hacerte fuerte que no es el ser acosado. Lo más probable cuando un niño sea acosado es que lo destruyan psicológicamente y que luego el psiquiatra, el psicólogo, el profesional, los profesionales de la salud tengan un trabajo con él para reactivar y rehacer algo que no se debía haber hecho y deshecho nunca. Esto es igual que la violencia de género, ¿no? Con la mujer. Hombre, es que así la mujer pues, es más resiliente, será capaz de afrontar... Por favor, no digamos disparates ni tonterías. Es un sufrimiento gratuito y, por tanto, hay que extirparlo. Hablamos de que el 20% en ese estudio, Josué, de los alumnos de los cursos de primaria que se han hecho el estudio y de secundaria, ha sentido que sufría acoso escolar. Pero a lo mejor no se han dado cuenta hasta el momento que han rellenado ese formulario, Efectivamente. Josué. Para interpretar correctamente esos datos, repito lo que he repetido ya en otras ocasiones, el estudio sobre la prevalencia, es decir, los datos nuestros evidentemente no coinciden con los casos de acoso escolar detectados en Canarias. ¿Por qué? Porque los casos de acoso escolar detectados en Canarias es donde se ha activado el protocolo y se ha verificado que efectivamente es una situación de acoso. Este estudio es un macroestudio a toda la población escolar de Gran Canaria de los cursos que hemos hablado, ¿no? Por tanto, hablamos de prevalencia. Ese 20% no sabemos exactamente si está acosado o no está acosado, simplemente que se siente así. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. A lo mejor si activamos el protocolo, intervenimos, vemos que puede ser que exactamente no sea una situación de acoso escolar, pero a veces el sentimiento que tiene el niño o la niña puede llegar a ser muy importante, o un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Eso en primer lugar. Y en otro orden de cosas, el estudio sí tiene una conclusión positiva, para mí, desde mi punto de vista, más que la que se ha reseñado, que es que los programas de convivencia que se están aplicando de forma preventiva en los centros educativos por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Cabildo de Gran Canaria tienen efectos positivos, efectos de sensibilización y efectos de reducción, por así decirlo, del nivel de niños y niñas que se siente así. Bueno, hablando de medidas preventivas, ya decíamos que más del 20% de los niños canarios han sufrido acoso escolar. Ante esta situación, se ponen en marcha iniciativas con las que vigilar estos comportamientos y evitar el conocido como bullying. En la Orotava, en la isla de Tenerife, se ha creado una figura, la del agente tutor, sobre la que vamos a conocer en qué consiste. Gilberto Isande, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Bueno, estamos precisamente en el edificio que acoge al cuerpo de la policía local de la villa de la Orotava. Desde aquí, pues efectivamente surge esa figura, la del agente tutor. Es una figura que implanta a nivel nacional la Federación Española de Municipios y Provincias y que está además subvencionada por el Plan Nacional contra la Droga. Y el agente tutor de la Orotava, además de momento el único que hay en Canarias, nos acompaña esta mañana, es Marcos Val Real. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Una figura que a partir de ya mismo va a empezar a trabajar en los 23 centros escolares del municipio. Son 7.500 alumnos. ¿Y qué papel es en concreto el que vas a desempeñar? Bueno, el papel del agente tutor fundamentalmente se trata de entablar una cercanía, una confianza, ser ese policía de confianza, no solo respecto a los menores, sino a los centros educativos, los directores, los profesores, trabajar en coordinación con todos los organismos y entidades referente al menor. La figura del agente tutor va a estar fundamentada en la información e información a todos los miembros, no solo a los profesores, a los padres, de este tipo de riesgos, los cuales están expuestos los menores día a día. Tú vas a estar en contacto directo con los alumnos a través de una serie de charlas que vas a ir dando, donde vas a hablar sobre drogas, sobre redes sociales. No solo a raíz de las charlas, sino la idea es tener un trato directo con los directivos, ir a los centros escolares, que el alumnado se acostumbra a ver a la policía. No es solo ver a la policía y decir ya pasó algo, sino que se acostumbra a ver al agente tutor como un policía de confianza al cual puedan tener acceso, no solo personalmente, sino se facilitará un correo electrónico, una red social del agente tutor, para que ellos puedan contar y comunicar cualquier tipo de incidencia, inquietudes, asesoramiento por parte de la policía, tanto al menor como a los padres, e intentar enfocar un cauce donde el menor esté protegido y el agente tutor pueda apoyar en base a sus competencias con todos los organismos referentes a los menores, sea servicios sociales, protección del menor, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y de eso se trata resumidamente. Las charlas, pues sí, efectivamente se realizarán varias charlas en los centros escolares. Acoso escolar, ciberacoso. Es importante que no solo los menores tengan información de este tema, sino también los padres. También se realizarán charlas de drogas, prevención
y asesoramiento también a los padres. Riesgo de Internet se enfocará a los padres y a los menores. Los padres, pues lógicamente, que tengan un conocimiento básico de dónde se mueven sus menores en las redes sociales y puedan ejercer un control sobre los mismos. También he querido hacer una charla del tabaco, es importante también, ya que el tabaco y el alcohol son las drogas, las sustancias más consumidas por los menores, con una media de edad de 13 años, con el peligro que eso conlleva para ellos con tan temprana edad. Un trabajo importante el que le queda por delante a Marcos Bala, la agente tutor, que no llegas a ser esa figura porque sí, has tenido que concurrir a una convocatoria a nivel nacional con compañeros de policías locales de toda España. Sí, efectivamente, esa fue mi última formación. Anteriormente pues he realizado formación específica de menores de varios temas, como he dicho antes. Culminando dicha formación, realizando un curso en la península con diferentes compañeros de toda España, pues centrado en la figura del menor, financiada por la FEN, el Plan Nacional de Drogas, como bien has dicho, centrado en lo que he dicho antes, centrado en la prevención, protección de los derechos de la infancia y del menor, para estar ahí apoyando en todo lo que se pueda para el bien de los menores. Marcos Bala, muchísimas gracias, mucha suerte. Nada, encantado de estar con ustedes. Es desde luego una buena noticia contar ya con esta figura, la del agente tutor, en este caso en la villa de La Orotava, 23 centros escolares, 7.500 alumnos, sus padres y los directivos de estos centros pues van a realizar a partir de ahora una labor importante y tal y como nos decía el agente tutor, Marcos, la figura del policía, hacerla más familiar dentro de los centros escolares, seguramente Estíbaliz va a ayudar a que esos menores que posiblemente puedan estar sufriendo ese acoso escolar pues den ese paso de acercarse a él y hacer esa primera denuncia pues para acabar con ese ciberacoso, con ese bullying. Sin duda es una buena noticia. Gracias, Gilberto. Buenos días. Buenos días. La figura del agente tutor, que lo hemos conocido en este caso en la villa de La Orotava, imagino Roberto, vicepresidente de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar, es un paso importante, sobre todo para tener ese lazo de confianza de los alumnos con un agente, encima una persona uniformada que se integra en su comunidad, no solo con los alumnos, sino también con los padres. Sí, desde luego. Yo creo que todo lo que sea sumar viene bien en general a la sociedad y más en este caso tanto a la comunidad educativa como a los padres. Y también el hecho que estoy de acuerdo con lo que decía el agente, que no vean una persona uniforme como con connotaciones negativas, sino más bien como alguien que está para ayudarle. Entonces, me parece genial esta iniciativa y espero que salga adelante. Pues cuenten con nosotros en todo lo que sea necesario, que estamos en la misma causa y cualquier cosa, todo lo que sea formación y todo lo que sea asesoramiento, yo creo que siempre va a ser positivo para todo el mundo. Además, estamos hablando, Roberto, de una asociación que nació en el año 2014, es la primera de esta índole aquí en Canarias. ¿Con qué panoramas se han encontrado desde entonces? El año 2014, en la que ustedes vienen trabajando en las aulas y con profesorado y con alumnado. Y con familias, que también es muy importante. Efectivamente, y con padres y madres. Pues nos hemos encontrado el panorama que muchas veces cuando acudimos a primaria, y cito a mi compañero lo que mencionó anteriormente, muchas veces no saben cómo se llama la situación que tienen, o sea, no saben poner el nombre si es acoso, si no es acoso. Tienen un panorama, una situación de malestar, y después, cuando termina la charla, pues te llaman aparte, mira, me pasó esto, me siento así, me ocurre esto. Por otra parte, nos encontramos padres que no saben cómo actuar, pues profesores que en algunas ocasiones no saben cómo actuar, no saben cómo funciona muy bien lo del plan de convivencia, padres que te piden asesoramiento porque sus hijos e hijas pues han cambiado sus conductas y no saben por qué, no saben identificarlas, cómo pueden ayudar. Y también, pero no solo padres y centros escolares, sino también organizaciones como Cruz Roja, como determinados ayuntamientos, lugares que hacen formación también nos solicitan ayuda porque ven que es un fenómeno pues, cada vez más creciente y afortunadamente que cada vez se conoce más. Entonces, cuanto más se conozca algo, creo yo que más podremos dar la solución entre todos. Bueno, decía Roberto, Juan, que por ejemplo, muchos chicos a los que se acercan les dan charlas y empiezan a reconocer lo que tienen en base a lo que le van contando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay que saber a ciencia cierta qué es el acoso escolar? ¿Qué entendemos por acoso escolar, Juan? Sí, hay que diseminar en la sociedad, en toda nuestra gente, qué está ocurriendo y qué es exactamente. Porque es verdad que hay que discriminarlo todo, no es acoso escolar, evidentemente. Cualquier situación de crispación, de tensión, de disputa, eso es con natural ser humano y ahí queda. Ten en cuenta que
que aquí hay algunos factores muy relevantes para entender lo que es acoso. Primero, que hay asimetría clara. Es decir, es una víctima frente a una serie de personas de su edad, es decir, de la misma rango de edad, que están abusando de él. Es decir, hay una asimetría. Luego hay una reiteración. No es un hecho aislado que ocurre una vez y ya está. Es decir, ocurre a lo largo del tiempo. Luego esa persona se siente totalmente indefensa ante esos hechos. Y luego algo muy importante que yo aprovecho esta oportunidad para subrayar es todo un grupo alrededor. Owen ya lo decía, un autor que lleva muchísimos años investigando y al que le debemos casi todo en este tema, que es todos los participantes del acoso. Hablamos antes de los padres, los tutores, por supuesto que están ahí, pero es que en el propio proceso de acoso está la víctima, pero luego está el acosador, están los seguidores, los que aplauden de alguna manera, están los que, bueno, pues no está tan mal. Oye, pues si es gordito, o si lleva gafas, o si es negro, o si es gay, pues no está mal tampoco que le den. Luego están las personas neutrales, que ni pinchan ni cortan, y luego, y es lo que ojalá cada vez se incremente más, están esas personas que desde luego rechazan esos comportamientos. Hasta llegar a posiblemente la figura del policía, que es ese defensor, esa persona que defiende a la víctima, porque efectivamente al ser víctima y estar en inferioridad necesita un apoyo logístico importante. Ten en cuenta que la persona que está sufriendo acoso está en un medio hostil y necesita de todos nosotros para que ese medio hostil sea el medio que se merece, que es el de la relación personal, el de la convivencia y el del desarrollo de sus habilidades en la socialización. Antes nombraba, Roberto, la palabra planes de convivencia. Existen, en algunos casos no se llevan a cabo, incluso no se han impartido. Y, por ejemplo, en esta encuesta que Josué ha elaborado, dice que casi la mitad de los centros públicos concertados de la isla, un 45% aproximadamente, no tienen ningún programa ni regional ni insular para sensibilizar y prevenir en este asunto. Y esto es importante que recalcarlo. Es muy importante, incluso porque después, a tenor de los resultados, vemos que esos programas de convivencia tienen efectos positivos en el alumnado, ¿no? Y ciertamente también creo que es más vale prevenir que curar en muchas ocasiones, ¿no? Y es más barato la prevención que la atención. Evidentemente la atención hay que tenerla, pero invertir en este tipo de programas siempre, los resultados arrojados por el estudio siempre demuestran que es positivo, ¿no? También quería hacer una aclaración a raíz de lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Roberto y Juan, referida a las situaciones que nosotros describimos en el estudio. Tienen todos los componentes que comentaba Juan, ¿no? Todos los componentes son situaciones realmente graves, ¿no? Y los chicos y las chicas pues se muestran, se identifican o no se identifican o relatan que alguna vez le ha pasado lo mismo, ¿no? Incluso, para que vea un poco la pulcritud y la rigurosidad con la que hemos hecho, para ahora de implementar los cuestionarios, que son totalmente anónimos, parte de los alumnos, hemos contratado a 2 psicólogas. ¿Por qué? Porque son situaciones extremadamente sensibles y que en determinado momento pueden hacer preguntas los chicos y las chicas, como efectivamente hicieron, ¿no? Y se le comentaba un poco en los recursos que hay de atención a las víctimas de acoso escolar y los protocolos que existen, ¿no? Y en cuanto a protocolos, ¿los protocolos llegan a algún lugar? ¿Se activa un protocolo en un centro escolar? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con el acosador? Por ejemplo, Roberto, ¿el acosador acaba alejándose de la víctima o es realmente al final la víctima quien acaba alejándose del acosador y abandonando el centro escolar? Desgraciadamente, en muchas ocasiones las víctimas abandonan el centro escolar. Afortunadamente, pues hay un protocolo que depende de la activación por parte del director o directora del centro y eso pues llega a la consejería y de esa manera pues se activa. Las medidas adecuadas son aquellas en las que una vez activado ese protocolo se actúe sobre ese episodio y se conciencie sobre todas las partes. Muy importante lo que dijo Juan y hay que señalarlo. Tan importantes son como las víctimas y los agresores son los testigos. Es muy importante porque es el grueso de la población. Si a través de ese protocolo se consigue trabajar sobre todos esos componentes, pues no será necesario que la víctima abandone el centro. Hay muchas ocasiones en las que, pues, desgraciadamente no es lo que sucede y al final acaban abandonando el centro. Bueno, y a todo esto, Juan, está también el ciberacoso, ese acoso que no se hace en el aula y que a lo mejor en el aula o en el centro escolar no se manifiesta de una manera, pero justo cuando acaba el horario escolar, en casa, ese niño o esa niña que es víctima de acoso escolar sigue siendo partícipe de insultos, de agresiones verbales, de agresiones incluso en imágenes y además, como dice usted, también de gente que aplaude
fraude, que son seguidores de esas conductas, ¿no? Sí, el primo hermano que decimos nosotros del acoso, el ciberacoso, a veces incluso más cruel, porque... Y a lo mejor ese no se ve, como decíamos, en el centro escolar. No tiene fecha, no tiene espacio, es decir, es eterno, perdura siempre, se cuela por todas las rendijas. El acoso, siendo dolorosísimo, en un momento dado la persona puede encontrar un cierto alivio cuando llega a casa, se refugia y se desconecta de su contexto acosador, ¿no? Pero es que el ciberacoso se te cuela en la tablet, se te cuela en el móvil, y claro, la solución de quitarle a ese niño o a ese chico o a esa chica de las redes sociales tampoco me parece nada sensato, porque lo que estamos haciendo es aislarlo todavía más, con lo cual con el ciberacoso tenemos un problema serio, importante, desde luego el que me consta que desde la Dirección General de Salud, desde Educación... Pero es que además ese niño puede ser víctima de burlas ante el desconocimiento de esa misma persona. Claro, y además yo sí quiero aprovechar también para decir que el ciberacoso, siendo primo hermano, es que no se aleja tanto. Si normalmente el que le ha acosado en el colegio luego le va a acosar a través de la red, es un instrumento más de acoso. Es decir, no pensemos que el acosador está en Birmania o en Finlandia y acosa al joven o la joven de Tenerife, o de Gran Canaria. No, normalmente es un compañero, un amigo, entre comillas, alguien cercano que aprovecha las redes para todavía insistir, o incluso aprovecha para el anonimato, que todavía lo hace más peligroso, es decir, porque el acosador directo, pues digamos entre comillas, está ahí, lo puedes más o menos identificar. En muchas ocasiones el acosador cibernético pues se esconde detrás de las redes. Y quiero apuntar, porque tuvimos la suerte de contar con José Ramón, el presidente de la Audiencia Nacional, en unas jornadas en octubre, y obtuvimos el compromiso de él. Sabes que es una persona muy implicada con los temas de la mujer, con los temas del abuso, y yo creo que esa conferencia que impartió la doctora Sosa, yo creo que caló en él, y tenemos el compromiso de que esto no solo sea una labor de a pie, que tiene que ser de estos policías, de los profesores, sino que sea una labor de todos, de legisladores, en primer lugar, porque desde luego si tenemos una campana protectora con la ley, seguro que luego podemos hacer mucho mejor nuestro trabajo los que estamos a pie de obra. ¿Y hasta qué punto también, Josué, es importante denunciar? Muchos niños han sentido que han denunciado, a lo mejor escribiendo ese formulario y dándose cuenta de lo que padecen, porque, bueno, los datos hasta cierto punto pueden ser fiables cuando se hablan de cuántas veces se activa un protocolo escolar, pero cuántos casos se esconden detrás que no se llegan a activar esos protocolos por miedo, por temor, por eso, miedo a represalias de los compañeros si digo algo. Eso efectivamente es lo que estudiamos, la prevalencia, porque la incidencia es cuando efectivamente el niño, la niña, el padre, el profesor, el director ha activado o ha solicitado la activación de esos protocolos. Cuando nosotros le preguntábamos a los niños y las niñas que cuándo había sido la última vez que se sintieron así, era una respuesta abierta. Una respuesta abierta es que los niños y las niñas tuvieron que escribir a mano lo que ellos consideraran, porque tampoco queríamos mediatizar la respuesta, ¿no? Sin duda, desde mi punto de vista, una vez que se activa el protocolo del acoso escolar, desde mi experiencia y mi conocimiento, funciona relativamente bien. Lo que pasa es que el problema a veces es eso, como el tema de la violencia de género. A veces el problema es la activación, la denuncia. Una vez que se denuncia, todo va por unos cauces, porque tiene un equipo, el Gobierno de Canarias, bastante preparado y profesional para llevar a cabo la atención a los chicos, las chicas, incluso a las familias, ¿no? Bueno, ¿y hasta qué punto también se implica Juan y Roberto, por la experiencia que tienen también de contacto con los padres, con las madres y con las familias, la familia del acosador? ¿Llega a entender la familia del acosador que su hijo está creando un problema, por ejemplo, en el centro escolar y que todo el mundo le sigue con palmadas y con...? Eso literalmente es meter el dedo en la herida. Acabas de tocar uno de los temas pues, que más nos preocupan a todos, ¿no? Cuando no solo los seguidores y los observadores aplauden, sino cuando la propia familia lo alienta y le dice, muy bien, eres un machote, lo has conseguido, aquí nadie te pisa, tú eres el mejor, así en la vida triunfarás, ¿no? Esos valores tan nefastos, ¿no? Donde la violencia pues repercute en ganancias para el que la ejerce, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente, no vamos tampoco ahora a satanizar ni a estigmatizar a la familia, porque en ocasiones son la segunda gran víctima, es decir, es perfectamente conocido el síndrome del emperador, ese adolescente que tiene atemorizada a toda su familia. ¿Pero hasta qué punto también se puede esconder un problema de autoestima por parte del acosador? Sí, hay trabajos al respecto. Que lo tiene el número de autoestima en la casa, pero se crece cuando llega al centro escolar. Sí, por eso digo que hay, para empezar, no hay un perfil unificado de lo que es el acosador, como no lo hay en la víctima. Esto es malo y bueno. Es malo para los que nos dedicamos a este punto porque hace más difícil la prevención, pero es bueno en el sentido de que no parece que haya una única persona candidata a acosar o candidata a ser acosada, ¿no? Por tanto, sí, es verdad que hay un tipo de acosador introvertido, depredador callado, muy próximo a lo que luego va a ser un trastorno psicopático, pero también es verdad que está de donde viene el término en inglés, el matón
típico de barrio, es decir, literalmente el chulo que se cree con derecho a todo e impone a todos. Con lo cual no es bueno pensar que hay un único perfil del acosador y que no hay una única familia acosadora. Vamos a encontrar un perfil amplio que eso nos obliga a los profesionales a acotar, pero también nos obliga a todos a estar atentos a detectar. Roberto, veo que estás asintiendo lo que dice Juan, lo importante que es detectar el trabajo con la familia de que estas situaciones se están produciendo, ¿no? Efectivamente, además, totalmente de acuerdo. Es algo que es completamente lógico. De hecho, en ese abanico amplio tenemos desde familias que están en la situación que comentaba Juan, de pues yo lo aliento, bueno, eres un machote, eres el mejor, y hasta el otro polo de las familias que te dicen yo prefiero que mi hijo o mi hija sea víctima antes que sea agresor. O sea, tengo más miedo que sea agresor. Entonces, el abanico es muy amplio. Lo más importante es detectar todos los casos. Volvemos a lo mismo de antes, con toda la comunidad, todos los casos. Víctimas, agresores y testigos, que muchas veces son los olvidados, pero son ese 70-80% del grueso de la situación y tienen que ser abordados. Bueno, un asunto que, como dice Roberto, tiene que ser abordado, que se le plantean muchísimas soluciones y todo también a raíz de este estudio elaborado por el sociólogo José Gutiérrez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, junto al Cabildo de Gran Canaria. Pues a Josué Gutiérrez, a Juan Capafons y a Roberto García, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.